Muy buenos días. Hoy junto al área de biología tisular y molecular vamos a dar inducción a cómo los orgánulos coordinan la producción y secreción de leche durante la lactancia. Las glándulas mamarias femeninas tienen una función muy importante para nosotros como seres mamíferos, ya que éstas nos permiten alimentar a los neonatos. Las glándulas se forman como una monocapa polarizada apicalmente que forma una compleja red de ductos que finaliza en un grupo lóbulo-alveolar. Estas células mamarias epiteliales secretoras son las encargadas de la síntesis y secreción de lípidos, proteínas y lactosa. Todo esto se secreta al momento en que las células mioepiteliales se contraen en respuesta a la liberación de oxitocina causada al momento de lactar. Si bien la formación de esta glándula inicia durante el periodo embrionario, esto se da mediante la invaginación del endodermo, un complejo proceso regulado por interacciones de factores epiteliales y mesenquimales. No es sino hasta la pubertad que inicia su proceso de maduración gracias a la liberación de hormonas ováricas y pituitarias. Durante el embarazo, la progesterona y prolactina, en conjunto con las hormonas placentarias, inician el proceso de expansión del grupo lóbulo-alveolar, como una forma de prepararse para la producción de leche. Esto, junto a algunos otros tejidos extramamarios como el hígado y el tejido adiposo, y células como las linfáticas, vasculares e inmunitarias. Las glándulas mamarias son altamente morfodinámicas. Este proceso es regulado por receptores específicos y vías de transporte intracelular que transfieren nutrientes y precursores de nutrientes desde el suero hasta la secreción, permitiendo la adaptación a la demanda del neonato. Primero vamos a hablar del retículo endoplasmático, el cual es un organelo multifunción que se va a encargar de la síntesis y transporte de lípidos de proteínas que hacen parte de la leche. Este enriquece a las SME, que son las células secretoras de las glándulas mamarias, gracias a los ribosomas que lo componen, porque estos son los que van a sintetizar las proteínas que van a ser para la leche. Este cumple una serie de funciones y pues la primera es la síntesis, ensamblaje y transporte de lípidos de la leche. Aquí es importante las aciltransferasas, ya que estas van a sintetizar los principales componentes que hacen parte de los triacilglicéridos y van a ayudar al transporte de los mismos. El transporte de estos lípidos va a ser por medio de unas gotas o gotitas de lípidos que van a ser transportados hasta el polo apical de las SMEC por medio de microtúbulos. También tenemos la síntesis, modificación y transporte de proteínas de la leche. Hay que tener en cuenta que el retículo endoplasmático rugoso es el que está encargado de sintetizar las proteínas de la leche. Y hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, las chaperonas residentes que están ahí en el retículo, que van a ser las encargadas de plegar estas proteínas. Y dos cosas adicionales que son las modificaciones posttransduccionales que van a ser sometidas a estas proteínas, que son la N-glicosilación y la formación de enlaces disulfuro. Por otro lado, la secreción de estas proteínas van a ser por vesículas y pues estas vesículas van a tener una proteína de membrana que son las COP2. Esta COP2 tienen un complejo que está regulado por otras 5 proteínas y aquí las importantes o las esenciales son la SEC13 y la SEC23, ya que estas se van a encargar de la formación y del tamaño de las vesículas. Ahora bien, tenemos la regulación de función del retículo endoplasmático por respuestas de estrés de proteínas desplegadas. ¿Esto qué significa? Resulta que el retículo endoplasmático puede exceder la capacidad de plegamiento. Entonces, pues la célula va a recurrir a 4 diferentes métodos para arreglar este tipo de error. El primero va a ser aumentar la síntesis de proteínas chaperonas, que son las que van a encargarse de plegar estas proteínas. Si esto no funciona, va a reducir la transcripción de las proteínas secretadas para que no sigan sintetizándose más y no siga excediendo la capacidad. Por otro lado, también puede elevar la degradación de las proteínas que están mal plegadas, comienzan a degradar todo eso, y si ninguna de estas tres sirve, va a remodelar totalmente toda la estructura del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también contribuye al mantenimiento del calcio celular en homeostasis y secreción,
ya que las SMEC transfieren grandes cantidades de calcio de la sangre a la leche durante la lactancia. Y pues este organelo va a servir como un mecanismo para prevenir la sobrecarga y toxicidad del calcio celular. Esto lo hace o es facilitado por un reguladores o por el regulador calcio más ATPasas, que él se va a encargar del transporte de calcio y del equilibrio celular. Por otro lado, los componentes del retículo endoplasmático y su estrés están implicados en la progresión del cáncer de mama y la mastitis. El retículo endoplasmático está lleno de proteínas, lo componen varias proteínas y pues algunas de estas van a conferir una respuesta citoprotectora contra el estrés del retículo endoplasmático a través de la vía IRE1A XBP1. Esta respuesta va a ayudar a prevenir la apoptosis o muerte celular de las células de cáncer de mama durante la oncogénesis. Sin embargo, existen las proteínas lipina 1, las cuales van a ayudar a la biosíntesis de los triglicéridos y fosfolípidos por medio de una enzima llamada fosfatasa. Esta proteína, ¿por qué es importante? Porque a la hora de ser inhibida esta, lo que va a producir es muerte celular o apoptosis de estas células cancerígenas. Por otro lado, este tipo de enfermedades puede alterar las bombas de calcio, que son características para la buena secreción o para el buen funcionamiento de estas glándulas. La lactancia materna es un proceso a nivel de órganos y de vías celulares. En este caso tenemos el aparato de Golgi, un organelo fundamental para la formación y secreción de constituyentes de la leche. Por medio de procesos de biosíntesis vamos a tener una leche integrada de lípidos, lactosa y caseína, una proteína de la leche fundamental formada por fósforo y calcio. La homeostasis de calcio también va a estar regulada por este organelo. La glándula mamaria tiene una actividad ATPasa y el calcio va a ser translocado entre estas células epiteliales mamarias secretoras. Durante el parto va a aumentar esos niveles de calcio por un complejo de Golgi y la bomba RS10. La formación y la secreción de la lactosa en estas células secretoras se va a dar bajo la actividad de la lactosa sintetasa. Esta a su vez es estimulada por la hormona prolactina y esta es estimulada por la hipófisis. Esta hormona prolactina tiene una gran importancia porque es la que induce por ese sistema ductal mamario la secreción de la leche. El Golgi también se encarga del transporte de estas proteínas. Primero es importante mencionar que estas proteínas de leche se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso para después transferirse a los espacios internos del aparato de Golgi y empezar esa maduración y fosforilación de caseína para entrar por esas vesículas exocíticas en preparación para la secreción. Además es importante recordar que la caseína AS1 es esencial para el transporte de las caseínas beta y K desde el retículo hasta el aparato de Golgi. Otra función regulada por el aparato de Golgi es la captación de glucosa para la síntesis de lactosa. Esta se va a dar por la expresión elevada de transportadores específicos de glucosa como lo son la GLUT1 y la GLUT8. Y hay algunos marcadores de Golgi que nos menciona el artículo, marcadores de Golgi de la proteína integral de la red trans-Golgi y algunas glicoproteínas que son esenciales durante estas vías. Ya en esta imagen podemos ver el sistema ductal mamario, como las células mioepiteliales se contraen en respuesta a la liberación de la oxitocina y cómo la prolactina ejerce esa eyección de la leche. Esta glándula mamaria además va a estar rodeada por tejido de soporte y grasa. La mitocondria, por su parte, es uno de los organelos principales para la producción de energía en todas las células, pero durante el proceso de la lactancia, estas mitocondrias aumentan su densidad y su tamaño gracias a la demanda en síntesis y segregación de leche, el cual es un proceso arduo y muy desgastante para las SMEC. Esto también ayuda al balance energético negativo, o más bien ayuda a no tenerlo. El balance energético negativo es dado por el consumo total entre el consumo natural de la madre y el total de la secreción de leche para el lactante, el cual va a demandar muchísima mayor energía. Esto sobre todo depende de las adaptaciones metabólicas que ocurren dentro de esta mitocondria.
Aquí podemos ver un cuadro pequeño sobre la diferencia entre diferentes factores al comienzo de la lactancia y al final de la lactancia. En la lactancia temprana, la masa mitocondrial total, como dije anteriormente, aumentará gracias a la demanda también de síntesis de ATP, el cual es necesitado para producir mayor energía. El ADN mitocondrial también aumentará para poder mejorar la proliferación de estas mismas mitocondrias. Al final de la lactancia, todos estos factores veremos que disminuirán, ya que los nutrientes que se podrán ver dentro de la leche también disminuirán. El factor de transcripción PGC1-alfa es el principal regulador de la transcripción del ADN mitocondrial, lo cual permitirá también la proliferación de esta y la biogénesis mitocondrial, la cual es necesaria para poder llevar a cabo diferentes procesos de secreción de leche. Este proceso también es llevado a cabo por el factor de transcripción mitocondrial A, aunque este no demostrará cambios dentro del hígado y las glándulas mamarias, a diferencia del PGC1-alfa. Este podrá mostrarse como un marcador principal sobre la transcripción del ADN mitocondrial. Además, la mitocondria también cumple un papel fundamental en la biogénesis de las macromoléculas como proteínas y lípidos productoras de leche. La lipogénesis es esencial en los primeros días para el lactante, ya que sus calorías totales diarias deberán conformarse por un 30 o 40% de lípidos o grasas. Este proceso también es altamente energético, por lo que necesitarán mejores enzimas mitocondriales. Estos ácidos grasos o lípidos también se podrán conformar o formar gracias a los intermediarios del ciclo de Krebs o ciclo tricarboxílico, que abandonan este ciclo para convertirse, además de ácidos grasos, en aminoácidos no esenciales y glucosa. Además, el aumento local de ROS es aumentado por la oxigenación dinámica dentro de la mitocondria. Esto también dependerá del deterioro del sistema de fosforilación oxidativa. Y dentro de la glándula mamaria, estos ROS o especies reactivas de oxígeno reducirán la resistencia a bacterias patógenas, los cuales podrían provocar una mastitis. Este tipo de ROS también se pueden contrarrestar con con tipos de antioxidantes, como por ejemplo el EGCG, que es un extracto del té verde. Estos harán equipo con las enzimas como superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Esto también inhibiendo citoquinas proinflamatorias. Los lisosomas integran la degradación, el reciclaje endosomal y la secreción. La función de los lisosomas en las glándulas mamarias es la secreción de leche y procesos de autofagia que la afectan, esto junto con el avance del cáncer de mama. Las enzimas lisosomales apoyan la secreción de leche y síntesis de caseína. Estas enzimas y LAMP1 están presentes en la membrana que rodea a los lípidos de la leche. La expresión de LAMP1 está asociada con la producción de caseína, respondiendo a un estímulo de diferenciación en la membrana extracelular. Esto sugiere la implicación de los lisosomas en la diferenciación que controla la síntesis de proteínas en la leche. La actividad de los lisosomas N-acetil-B-glucosaminidasa se ha utilizado para monitorear la mastitis. La autofagia está involucrada en el desarrollo y remodelación mamaria. La autofagia está involucrada en la formación y el mantenimiento de acinos mamarios en humanos. Además, STAT3 se ha detectado en el primer día de la lactancia. Esta está involucrada en la muerte celular mediada por lisosomas. Como tal, las estrategias de activación de los lisosomas a través de catepsinas, genes relacionados con la autofagia y STAT3, podrían considerarse formas prometedoras para tratar el cáncer de mama. También tenemos los exosomas que regulan el metabolismo y la salud mamaria. Estos son derivados de la fusión de endosomas multivesiculares y la membrana plasmática y van a interactuar con varios cuerpos o los varios componentes de la misma célula. Esto les va a permitir trabajar colectivamente en promover el crecimiento de los MEC y la producción de la leche. Los exosomas están íntimamente relacionados con los microRNs y esto les va a permitir modular la lactancia, ya que pues estos tienen un importante enfoque de comunicación intercelular y tienen funciones reguladoras en la lactancia. Aquí es importante el microARN 121, ya que es un factor regulador que va a llevar a una mayor producción de lípidos cuando este es inhibido.
Por otro lado, estos microARN junto con los exosomas dictan la progresión de la mastitis y el cáncer de mama. Hay varios tipos de microARNs y estos van a actuar como biomarcadores potenciales para la detección temprana de la infección bacteriana mamaria. En este caso es importante nombrar al microARN 145, ya que este actúa como un supresor tumoral crítico que va a inhibir la proliferación y migración de las células del cáncer de mama a través de múltiples mecanismos de selección. En términos de terapia dietética para el cáncer de mama, podemos hablar sobre el DHA, que va a inducir la secreción de exosomas y altera el contenido de los microARN dentro de los exosomas celulares del cáncer de mama. Y esto pues va a provocar un retraso en la progresión del cáncer de mama. La segregación de estas gotitas de lípidos ricas en triacilglicéridos que están en el retículo principalmente van a pasar su gemación al citoplasma como gotas de microlípidos, para después clasificarse como CLEs, gotas más grandes transportadoras a la membrana apical. Otro complejo muy importante es la membrana del glóbulo de grasa de leche, que está compuesto por ADPH, un compuesto proteico rico en perilipina, una proteína que regula la formación de lípidos en leche. Aquí en el retículo van a comenzar esos precursores intracelulares de gotas de lípidos con sitios de contacto con esas células secretoras mamarias. En las ADPH encontramos el dominio PAT1, el dominio de orientación de gotas de microlípidos y el dominio de haz de 4 hélices que regula la secreción. También encontramos un compuesto llamado CIDEA, un coactivador transcripcional que funciona en la fusión de las gotas dentro de los adipocitos. En esta diapositiva encontramos el proceso de biosíntesis de triacilglicéridos en leche. Estas células secretoras van a absorber nutrientes de la sangre en su membrana basal. Esto se da por medio del acetato y del beta-hidroxibutarato. Aquí se va a dar la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y de cadena corta, mediada por diferentes proteínas. También se va a dar otra vía que se da por medio de las lipoproteínas de baja densidad y las quilomicras, que van a ser hidrolizadas por la lipasa, por medio de otros transportadores específicos como la CD36, la ACSL, y también vamos a tener otra vía integrada por la glucosa para tener un proceso de glucólisis y obtener glicerol 3-fosfato. En presencia de aciltransferasas y lipinas se va a dar la integración de todas estas vías para que estas gotitas se secreten a la membrana apical por medio del glóbulo lipídico de leche. Ya vamos a encontrar dos mecanismos apocrinos, el mecanismo apical o lipídico y el mecanismo por medio de las vesículas secretoras, exocitosis.